Desde la llegada de los españoles a América, ellos se preguntaron cómo debía ser el trato con los indígenas. Se presentaron debates en torno a la naturaleza y el origen de las personas que no se encontraban mencionadas en la Biblia. Uno de los principales teóricos en el tema fue San Bartolomé de las Casas, quien les adjudicó un origen en una vieja historia de su creencia, las 12 tribus perdidas de Israel, argumentando que los nativos del nuevo continente eran una de esas tribus que se había perdido y que llegó a estas tierras. Así, el trato que se les decidió dar fue de convertirlos a la fe católica, ya que se les consideró como infantes que debían ser instruidos en las creencias de la Iglesia. Aún así, el trato fue duro, por decir poco, ya que cuando menos los desplazaban de sus tierras con el fin de organizarlos acorde a las necesidades de la corona. De esta forma, se generó la necesidad de crear un ordenamiento jurídico que lograra regular, entre otras, el tipo de derecho que iba a regir sobre el trato a los indios. Nació el derecho de las Indias Occidentales, que reconoció a los indígenas como vasallos libres que no podían ser esclavizados. En materia penal, los indígenas tenían una especial protección, ya que los delitos en contra de ellos eran penalizados más severamente, pero en realidad muy pocas veces ocurría. Ya en el siglo XIX se le condenó a los pueblos indígenas a recibir una connotación de salvajes o bárbaros, en gran medida debido a la recepción de teorías deterministas y raciológicas compiladas en El influjo del clima sobre los seres organizados, escrito por Francisco José de Caldas. Por este motivo, el Estado central dejó a las comunidades en un abandono casi total, siendo víctimas de grandes hacendados que los desplazaban en función de ampliar sus tierras o los esclavizaban en búsqueda de mano de obra para cultivos agrícolas y minería. No fue sino hasta 1890, con la promulgación de la Ley 89, que el Estado central trató de proteger a los indígenas con la creación de resguardos y otras instituciones. Producto de esta ley y un fenómeno mundial de reivindicación, se presentaron varias movilizaciones indígenas en búsqueda de derechos y garantías. A esto lo conocemos como indigenismo, que entre los principales líderes es necesario mencionar a Manuel Quintín Lame, quien realizó movilizaciones en el occidente del país por la venta indiscriminada de resguardos. Luego, ya en la segunda mitad del siglo XX, al inicio del Frente Nacional, se promulgó una nueva ley, la Ley 135 de 1961, que protegió los resguardos de las ventas indiscriminadas. Asimismo, la adhesión de Colombia a la OIT, 6 años después, fortaleció a las minorías étnicas a través del reconocimiento de su autonomía. Finalmente, ya en la década de 1980, se inició un proceso de conformación de resguardos en las selvas del país, donde terrenos baldíos se cedieron a las poblaciones indígenas. Para el año 1991, todas las tesis planteadas por juristas de décadas atrás son reevaluadas en pro del cambio hacia un solo Estado justo, igualitario e incluyente. Dichos cambios se dieron a partir de una serie de debates en donde se discutió acerca del reconocimiento de las entidades territoriales indígenas, la implantación de un gobierno propio con autonomía suficiente para operar, la creación de una jurisdicción especial con su propia justicia, el respeto por los valores de las culturas indígenas, el principio de inenajenabilidad de las tierras de los resguardos que aún existen y la implementación de una educación tanto bilingüe como bicultural. Estos cambios jurídicos no solo buscaban entonces la integración de las culturas indígenas, sino también la salvación de lo poco que queda de ellas en el territorio nacional tras siglos de abusos y esclavitud por parte de los blancos. Por tanto, se puede hablar de un retorno del derecho indiano en tanto en que la constituyente se toma como supuesto que el indígena debe tener tratamiento especial por el simple hecho de ser sujetos de especial protección, reconociendo que tienen una cultura que debe ser respetada y considerada como existente dentro de la nuestra, no como históricamente que su cultura era totalmente subsumida ante la nuestra. En suma, en 1991, con la Asamblea Constituyente se articulan el derecho colombiano y el derecho indiano de tal manera que se reconocen los derechos anteriormente listados. A continuación, un acercamiento breve a cada uno de ellos. Primero, reconocimiento de entidades territoriales indígenas con autonomía y gobierno. En la nueva Constitución, el título 11 trata de la organización territorial. Específicamente, el artículo 286 dice que son entidades territoriales los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Dichos territorios son los comprendidos por los resguardos. Por otra parte, el artículo 287 dispone que las entidades territoriales son autónomas dentro de los límites constitucionales y legales y que por ende podrán autogobernarse, ejercer competencias correspondientes, administrar recursos y participar en rentas nacionales.
Por su parte, el artículo 329, que versa sobre el régimen especial al que se someten las entidades territoriales, es decir, el régimen dispuesto por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la delimitación que ella hace sobre el gobierno, con participación de los representantes de las comunidades indígenas. En su inciso segundo, el mismo artículo aduce que los resguardos indígenas son propiedad colectiva y no enajenable. Con este inciso no solo se reconoce la participación de las comunidades indígenas, sino que adicionalmente se reconoce la diversidad de la cultura y filosofía indígena de la nuestra, y que en el caso del ejercicio del derecho de la propiedad, el individualismo nuestro está dentro de la colectividad que acompaña la configuración de los resguardos. Segundo, jurisdicción especial, delitos cometidos por indígenas. El artículo 246 reza que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando éstas no vayan en contra de la Constitución política o la ley. Esta última establece las formas de coordinación entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial nacional. Tercero, educación del indígena, bilingüe y bicultural. Frente a este aspecto, los integrantes de la Asamblea Constituyente, en representación de las comunidades indígenas, argumentaron que la educación siempre ha sido impuesta y que no se tiene en cuenta su cultura ni su idioma en esta enseñanza. Por tanto, en el título segundo de la Constitución Política, específicamente el artículo 68 versa sobre ello en su inciso quinto. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Respecto de ello, se ve que en esta ocasión la Asamblea Constituyente no solo fue revolucionaria en cuanto a cambios jurídicos, sino que también se da un reflejo de la realidad histórico-social de Colombia, en la inclusión de diferentes culturas e idiomas aborígenes a la educación, así como la inclusión de representantes de las comunidades indígenas en la misma. Cuarto, idioma del indígena, idioma oficial. Este es un importante punto a tratar, en tanto que el reconocimiento y oficialización de los idiomas de las comunidades indígenas como idioma existente dentro del territorio nacional supone el reconocimiento de las culturas diversas en Colombia y su inclusión oficial dentro del ordenamiento jurídico. Quinto, nacionalidad por adopción del indígena. Reconociendo que hay territorios indígenas que rebasan las fronteras nacionales, el título tercero, que versa sobre habitantes y territorio, en el artículo 96, dice quiénes son colombianos por adopción, y específicamente en el inciso C, consagra que los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos con aplicación del principio de reciprocidad, según tratados públicos, son colombianos. Una vez creada la Corte Constitucional, esta no tardó mucho en hacer sus primeros pronunciamientos sobre el fuero indígena. Sentencia fundante T-254 de 1994. Respecto a un individuo de su propia comunidad, la Corte explicó que la sanción no podía involucrar a la familia del accionante y que debía darse en juicio que respetara las normas y procedimientos de la comunidad, con estricta sujeción a la Constitución. Sentencia T-349 de 1996. La Corte fijó los límites constitucionales a la jurisdicción indígena, explicando que los cabildos indígenas deben ser juzgados conforme a sus prácticas tradicionales, de las que se derivan sus penas consignadas dentro de la propia comunidad. Sentencia C-139 de 1996. Se modificó o declaró inexequible la terminología ofensiva y denigrante que existía en leyes nacionales referentes a las comunidades, por ejemplo, la de la Ley 89 de 1890, que utilizaba términos como salvajes. Sentencia consolidadora T-496 de 1996. Reconocimiento formal del fuero basado bajo la idea de una propia cosmovisión, entendiendo que siempre que un individuo de la comunidad actúe de forma reprochable, es ésta quien lo juzga. Además, se entiende la diversidad de su sistema, sin pensar que es un atraso cultural, sino como la posibilidad de autodeterminarse. Asimismo, no se puede juzgar al miembro activo de la comunidad bajo el derecho penal ordinario, bajo la premisa que se conoce la ilicitud del acto, sino que corresponde a cada juez determinar el grado de conocimiento del derecho occidental, de lo contrario, devolver al individuo a su comunidad. Sentencia T-728 de 2002. Por la cual la Corte fijó como elementos esenciales personales, dejó la jurisdicción a la persona y el territorio. Sentencia T-552 de 2003.
por la cual se fijan los elementos esenciales de la jurisdicción: humano, orgánico, normativos, geográfico y congruencia. Sentencia T-811 de 2004. La Corte fijó las reglas de interpretación y resolución de diferencias conceptuales entre el fuero indígena y la jurisdicción ordinaria. Se predican tres apartados del reconocimiento que se le da al fuero especial indígena: los precedentes, el supuesto de justicia bajo las costumbres de la comunidad indígena y la capacidad de dicha comunidad respecto a la ejecución de la pena. Este reconocimiento hace referencia directa a quién es el competente bajo el supuesto de la existencia del hecho jurídico penal relevante, si el fuero indígena o el especial indígena. En concreto, la Corte Constitucional, en su sentencia T-1238 del 2004, sintetiza los tres puntos para que se pueda hablar de un fuero especial indígena. En palabras de la Corte, para que proceda la jurisdicción indígena se requiere que la conducta que pretende someterse a su conocimiento pueda ser reducida a un ámbito cultural, en razón de la calidad de los sujetos activos y pasivos del territorio en donde tuvo ocurrencia, y de la existencia del mismo de una autoridad tradicional con vocación para ejercer la jurisdicción de acuerdo con las normas y procedimientos de la comunidad. Con base a lo anterior se predica que, primero, el fuero procede siempre que exista un precedente dentro de la comunidad a través del cual exista un órgano encargado de impartir justicia, en armonía con sus prácticas y costumbres. De no existir este precedente, se puede alegar el fuero si la autoridad competente o respectiva de la comunidad manifiesta su decisión de asumir los hechos. Asimismo, la Corte Constitucional ha ratificado esto a través de la jurisprudencia en sentencias como la sentencia T-496 de 1996, la sentencia T-728 del 2002 y la T-552 del 2003. Segundo, es obligatorio para la procedencia del fuero que en las costumbres de la comunidad específica existan en sus costumbres las sanciones que abarquen el tipo penal específico, entendido como el juicio, y la pena sean adecuadas conforme a las tradiciones ancestrales y culturales del pueblo indígena. Así se garantiza que el proceso sea efectivo y que la pena corresponda al delito. Tercero, asimismo, es necesario para que proceda el fuero que exista la capacidad de la ejecución de la pena por parte de la comunidad indígena, esto para prevenir la impunidad y para garantizar el debido proceso y cumplimiento acorde a la cultura de la comunidad indígena. Finalmente, no se pueden obviar requisitos adicionales para el fuero especial indígena. Estos son que el sujeto activo viva en la comunidad y conforme a las costumbres y tradiciones. Además, que las acciones ilícitas hayan sido cometidas dentro de los límites del resguardo, según la sentencia T-667 de 1998. Vicios de forma, poca estructura. El fuero indígena en Colombia, aunque le ha dado una gran ventaja a esta minoría, también ha demostrado que contiene falencias que pueden llegar a ser importantes para el desarrollo de la justicia colombiana frente a un indígena. Por ejemplo, se puede ver que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la Jurisdicción Especial Indígena es incompetente para conocer cierto tipo de acciones, especialmente las acciones constitucionales. Esto para decir que en la justicia indígena no se puede hacer uso, ni tiene valor la acción de tutela, caso que se puede ver después de revisar el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 del 2000. Se puede observar que no se encuentra asignada competencia a las autoridades de la Jurisdicción Especial Indígena para el conocimiento de las acciones de tutela. Pese a que la Constitución ha otorgado jurisdicción especial a las autoridades indígenas, no implica ello el otorgamiento de competencia en trámites especiales, tales como las acciones de tutela, puesto que en esta específica materia la competencia se encuentra regulada por la Constitución y los decretos 2591 del 91 y 1382 del 2000. Respuesta. Esta falta de estructura también se puede ver como un no problema, sino una manera en la cual el pueblo indígena puede estar tranquilo en el sentido de que el Estado colombiano va a aceptar el castigo y la manera de pagarlo para el indígena implicado. El que no haya uso de la acción de tutela demuestra que el Estado colombiano está de acuerdo con lo que se le impute. Principio de igualdad. Si bien las autoridades tradicionales pueden definir las faltas y las sanciones, deben hacerlo con sujeción a los principios mínimos del debido proceso. Además de esto, el fuero indígena debe respetar un contenido mínimo del principio de igualdad en el sentido que no pueden aplicar sanciones más gravosas
simplemente porque la persona en ejercicio de su libertad opta por un credo distinto. Esto es desproporcionado y viola el núcleo esencial de la libertad religiosa y de la igualdad. Respuesta. Para estar de acuerdo con el principio de igualdad del fuero indígena, se debe pensar que las culturas de las diversas tribus indígenas se deben respetar. No todos tenemos los mismos pensamientos, la misma filosofía y la misma manera de poder solucionar nuestros problemas. En los casos en los que se ha visto que los indígenas resuelven sus crímenes con una gran desproporcionalidad, como lo vería una persona de Occidente, para ellos es un castigo que va más allá, debido a que requiere que su comunidad en general lo castigue y que sus ancestros también lo hagan. Impunidad. El fuero indígena ha sido ampliamente criticado por sus sentencias desproporcionadas a los delitos perpetuados por las comunidades indígenas, por lo que constantemente se alega que la jurisdicción especial les concede cierto carácter de impunidad a los sujetos miembros de estas tribus. Según lo dicta la Constitución Política Colombiana, en el artículo 246, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República, lo cual en repetidos casos ha causado malestar en el pueblo colombiano, debido a las medidas tomadas por las autoridades indígenas que carecen de severidad en delitos de lesa humanidad y afines, casos como lo ocurrido en Caldono, Cauca, en donde un indígena conocido como Toño violó a 5 mujeres, entre esas sus 3 hijas menores de edad y sus 2 cuñadas, siendo sentenciado por la Asamblea de Cabildo a 5 años de trabajo comunitario, argumentando que él, Toño, no representa ningún tipo de peligro para la sociedad, ya que ellos consultaron con los mayores, los espíritus, y les dijeron que él tenía remedio. Respuesta. Es por esto que se ha evidenciado en varias ocasiones cómo los perpetuadores reciben medidas cautelares desproporcionadas por sus acciones, siendo apoyados por la concepción diferente de los delitos por las comunidades indígenas, en contraste a lo estipulado por el Código Penal, dejando en impunidad a miembros de estas comunidades, que si no fueran parte de estas, serían condenados severamente por la jurisdicción ordinaria.